Bien, pues en este martes vamos a platicar con Hernán Gómez, articulista, opinante, alguien que con insistencia ha ido develando algunos puntos o varios puntos complicados de lo que es la vida política en lo general de nuestro país, sobre todo en este periodo de la presencia del presidente López Obrador, de Morena, de la 4T, y ha hecho una publicación que ha generado mucha polémica. Es un artículo publicado en el diario El Universal que se llama La noche más triste de la 4T. Dice Hernán, ahí dice en subtítulo, dice, ocultándose en una retórica de darle poder al pueblo, hoy se plantea asaltar el poder judicial, aprovechándose de la corrupción, el nepotismo, los privilegios y todos los vicios en su interior. Vamos a hablar con Hernán, a quien saludo con gusto. Hernán, buenas tardes. Julio, encantado de estar en tu espacio y saludos a todo tu auditorio. Hernán, pues te has colocado, como lo dices en el mismo artículo, dices ahí que estás consciente de que esto te va a traer innumerables ataques desde el oficialismo. ¿Cómo has sentido la cascada de críticas, comentarios, descalificaciones fuertes en algunos casos por este texto que publicaste? Mira, Julio, yo ya preveía que iba a haber este tipo de ataques. Hay un crecimiento, creo yo, del fanatismo dentro del movimiento y de posturas un tanto cuanto acríticas, que creen que cualquier crítica que venga de un simpatizante es algo así como un acto de traición. Entonces eso no me sorprende. Más bien yo te diría, Julio, que a mí me ha sorprendido la cantidad de simpatizantes de la 4T que son escépticos de esta reforma, que están preocupados, que están asustados, que no están siendo vocales al respecto, que me escribieron para expresarme su solidaridad. Te puedo hablar de gente es más, de legisladores de Morena que me dijeron yo hubiera querido votar en contra de esa reforma, pero no era posible. O de intelectuales que también son críticos y no sé por qué no están diciendo lo que realmente piensan, Julio. Eso es lo que te podría decir de lo que me ha sorprendido de las reacciones. Y luego, bueno, obviamente hay una parte donde uno se queda un poco preocupado cuando de repente, pues Felipe Calderón te retuitea, Gustavo de Hoyos te retuitea. Obviamente, pues eso te pone en una posición incómoda, pero pues no es culpa de uno que de repente lo que uno piense coincida con lo que piense la derecha. O sea, uno no va a dejar de decir lo que piensa por el hecho de que los del otro lado de pronto también coincidan con esa postura. Yo creo que uno tiene que actuar de acuerdo a sus convicciones y decir lo que piensa. Yo sí estoy muy preocupado por esta reforma y sí veo rasgos graves de autoritarismo que pues, yo te diría que no había visto hasta ahora. Aunque leo en este propio artículo, dices, llevo varios días con una sensación de tristeza y desilusión, por momentos una sensación de culpa por todos esos rasgos autoritarios que durante estos años justifiqué o soslayé. ¿Un mea culpa, Hernán? Pues mira, Julio, no te podría decir que he llegado a una conclusión al respecto. Es un tema sobre el que estoy reflexionando mucho todos los días, porque sabemos que los procesos que nos llevan al autoritarismo no suceden de un día para otro, son cuestiones graduales. Entonces yo estoy un poco, ahora sí que en un proceso de autocrítica, examinando, ahora sí que voy a empezar a releer las cosas que escribí, que es algo que no se hace mucho, irte 6 años para atrás y ver las cosas que uno escribía, las cosas que uno justificaba y en cuáles tenía razón y en cuáles tal vez no. Donde quizás hay cosas que uno tendría que haber visto y no vio. Yo siempre dije que López Obrador tenía una personalidad autoritaria, pero que no necesariamente significaba que iba a conculcar la democracia o que su proyecto fuera autoritario, porque es diferente. Uno puede tener ciertos rasgos autoritarios, pero no necesariamente querer impulsar un proyecto autoritario. Y hoy pues estoy en un proceso de reflexión, de decir, bueno, a ver, y quizás hubo cosas aquí, advertencias que tendríamos que haber visto y no vimos. ¿Cómo Porque a mí, cuáles? pues mira, no sé, Julio, de repente la postura frente a ciertos organismos autónomos, no todos,
de repente el no escuchar al que piensa diferente, el satanizar al que piensa distinto. No te puedo decir porque es algo que yo estoy pensando. A ver, no quiero por ningún momento decir que ya estamos en el autoritarismo, ni que esto se convirtió en una dictadura, ni que somos Venezuela, ni mucho menos. Esto es una cuestión de matices, de gradualidades, pero sí creo que hoy estamos obligados a reflexionarlo, porque a mí, yo sí le creía a López Obrador cuando él enfatizó que él no tenía un proyecto autoritario, y hoy sí estoy viendo con preocupación y con tristeza que una vez más la izquierda tiene como estas dificultades de conciliar la visión social, que yo creo que en eso López Obrador ha hecho un muy buen gobierno, combate a la pobreza, desigualdad, etcétera. Eh, Creo que estamos viendo que la izquierda otra vez tiene esa dificultad de conciliar la visión social con la vigencia de la democracia política, en su definición, digamos, liberal, si uno quiere, ¿no? Porque pues hay varias definiciones de democracia y en algunas uno podría decir que este gobierno ha avanzado más, no sé, por ejemplo, las consultas, la forma en que el pueblo se moviliza. Aquí, sin duda alguna, este es un proyecto mayoritario por el que votó la mayoría. Yo creo que todavía están en vigencia las libertades civiles y políticas, yo no diría que no, pero sí pueden estar en riesgo. Y te voy a dar un ejemplo porque de lo que yo estoy viviendo en carne propia, porque cuando uno vive las cosas en carne propia, también lo ves con un poquito más de claridad. Yo, como hemos comentado en este espacio, Julio, estoy siendo demandado por la vía civil y ahora también penal, pues juicios que promueve Julio Scherer, presionando o convenciendo a ciertas personas que le deben favores pues para silenciarme, básicamente. ¿Qué pasa con estos juicios? Bueno, hoy están en la Ciudad de México, pero yo no confío en la justicia de la Ciudad de México. Está plagada de corrupción, es una justicia muy cuestionable. Hay que ver lo que le hicieron a Sergio Aguayo en la Ciudad de México. Entonces, mi esperanza de alguna manera era que, bueno, que estos juicios se iban a frenar a nivel federal, que yo iba a poder obtener amparos, etcétera. Hoy, ¿qué va a pasar con la justicia a nivel federal? Que me parece importante porque va a empezar por ahí la reforma, ¿eh? No va a empezar por lo más podrido, va a empezar por la justicia que, mal que bien, nos defiende de las arbitrariedades que puede haber en el camino. ¿Quién va a poner a los candidatos? Bueno, los van a poner desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo, y una parte los va a palomear la Suprema Corte, ¿no? Pero los candidatos al final, bueno, se van a votar, pues es obvio que son Morena y sus aliados los que van a meter a la mayor parte de jueces, magistrados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en mi caso? Pues que, ¿quién va a poner a los jueces? Pues Pedro Aces, Ricardo Monreal, seguramente Julio Scherer si es que le queda algo de poder por ahí, que yo creo que sí, es un tema que habría que reflexionar e investigar mejor, pero varios, digamos, jerarcas del partido. Bueno, entonces significaría que tendremos a los jueces de Pedro Aces, a los jueces de Ricardo Monreal, a los jueces de quizás de Saldívar, a los jueces de Scherer. Y entonces, claro, para obtener justicia, que uno le va a tener que ir a pedir el favor al juez que puso Pedro Aces. Oiga, señor Pedro Aces, pues que écheme la mano, ¿no? Porque me están demandando por difamación y me están inventando estos delitos. Y entonces, ¿qué me va a decir Pedro Aces? Quizás me va a pedir algo a cambio, ¿no? Me va a decir, oye, pues vamos a ver, mira, sí, con mucho gusto, yo hablo con el juez, pero pues ya no hables de este tema, qué sé yo, o sea, yo como comunicador, como periodista, no me siento protegido por esta reforma judicial, al Claro. contrario. Ahora, Hernán, ¿cómo explicar en términos de procesamiento político y social el hecho de que estos cambios, esta propuesta de reforma judicial, fue presentada como un plan expresamente detallado, expresamente presentado por Morena y sus aliados en el plan C, votado mayoritariamente de manera aplastante el 2 de junio y ahora ha sacado adelante con estas maniobras que hemos señalado desde diferentes ámbitos, incluso yo, es decir, yo también he señalado lo preocupante de la presencia o el voto de personajes como Yunes, pero
autoritarismo frente a un proceso derivado de un plan político presentado en su momento, de una votación aplastante? Pues mira, hay mucho escrito en relación a que la democracia no es solo la regla de la mayoría. En una democracia también hay que tener mecanismos de contención del poder. Sin duda esto es democrático en el sentido de ser mayoritario. Yo tengo serias dudas de que sea democrático en el sentido de la vigencia de límites al poder y de contrapesos al poder. Yo sé que es una palabra que le gusta a la oposición y de la cual la 4T se mofa, de esta idea de que hay que tener contrapesos, pero sí tenemos que tener instrumentos para defendernos como individuos, como seres humanos del Estado. Y esos instrumentos van a quedar más endebles a partir de hoy. O sea, yo sí veo que aquí el proyecto empieza a ser un poder sin limitaciones, sin contrapesos de ningún tipo. Y eso es importante también para una democracia. A ver, que lo votó a la mayoría, sin duda. Yo tengo dudas de qué tanto la mayor parte de la gente votó por eso, o votó más bien porque este es un gobierno que mejoró sus condiciones de vida. Yo creo que pasa mucho más por ahí que por un hecho que por el hecho de que la gente estuviera plenamente informada del tema de la reforma judicial. Yo creo que si salimos a la calle, Julio, y le empezamos a preguntar a la gente qué diferencia hay entre un juez federal, un magistrado, un tribunal colegiado de circuito de un juzgado de distrito, qué es un amparo, hay mucha desinformación. Yo creo que hay poco conocimiento del tema del Poder Judicial. No digo que no lo pueda haber, pero yo no estoy tan seguro de que la gente masivamente quería esa reforma judicial. Y bueno, aún si fuera el caso, aún si fuera una decisión de la mayoría, no todo lo que decide la mayoría siempre es democrático. O sea, yo creo que sobre esto hay mucha reflexión y yo pienso personalmente que esta reforma pasó porque la propuso López Obrador. Yo estoy seguro que Claudia Sheinbaum nunca hubiera hecho esto, hecho de esto su primera acción de gobierno. Es más, yo creo que ella es una mujer inteligente y sabe lo complicado, lo disfuncional y el disparate que significa una elección como estas en la Ciudad de México. Julio, la cantidad de candidatos por lo que va a haber que votar en la ciudad es una cosa absurda, perdón, pero va a haber en la ciudad, te van a dar como 25 o 27 boletas, te vas a tardar como 10 minutos en votar por nombres que quizás retengas uno o dos que oíste en el radio que debatió con no sé quién. Pero digamos, esta reforma pasó por la autoridad política de López Obrador. Y en mi opinión, es el mayor error de su sexenio que viene a cometer hacia el final de su gobierno y que para mí, en mi opinión, va a cuestionar su legado como un demócrata. Yo estoy triste porque yo defendí mucho a este presidente y hoy, en cierto lugar, pues me siento un poquito traicionado, Julio, la verdad. En la parte final de este artículo, que es el que ha generado mucha polémica, dices, lamentablemente el presidente decidió que su triunfo, el del 2 de junio, no terminó con la elección y en vez de cederle la iniciativa política a Claudia Sheinbaum, optó por asestar lo que parece un golpe a la separación de poderes que podría comprometer su legado como un demócrata. Hernán, si en este camino que estás señalando, se tuviera que firmar un desplegado en el que estuvieran Claudio X González, Felipe Calderón, Acosta Naranjo, con un planteamiento similar a lo que tú haces, ¿tú también lo firmarías y estarías en ese sentido actuando políticamente junto a ellos? Pues mira, Julio, es una pregunta incómoda porque la verdad es que yo me siento mucho más identificado con la 4T y su proyecto de país que con el proyecto de Claudio X y Gustavo de Hoyos. Entonces, yo te diría que no firmaría un desplegado, aun cuando coincidiera en algunas de las ideas que planteen, porque vivimos un momento donde de simplismo político, donde importa quién dice lo que dice y no el contenido de lo que está diciendo. Entonces ahora resulta que uno no puede decir lo que piensa, pues porque resulta que también lo está diciendo Gustavo de Hoyos o Claudio X o Felipe Calderón. Y la verdad de las cosas, Julio, es que pues la realidad, si uno tiene que denunciar algo mal que está pasando, pues lo tiene que decir. Y si eso
también lo piensa la derecha, pues mala tarde, ¿me explico? De todas maneras, yo creo que la defensa del Poder Judicial de ellos, de la independencia del Poder Judicial, es falsa, porque ellos sí quieren un Poder Judicial dependiente del Poder Económico. Por eso yo no firmaría un desplegado con ellos, porque yo quiero un Poder Judicial independiente, no solo del Poder Económico, sino también del Poder Político. Y me preocupa que yo creo que eventualmente, Julio, y termino, esta reforma también puede ser utilizada por la derecha o por la ultraderecha. En algunos estados del país donde la derecha tiene capacidad de movilización y puede tenerla más, podría poner a sus jueces e impulsar un proyecto ultra mega conservador que conculque derechos de las minorías, que retroceda temas que han avanzado sobre las mujeres, porque con esta ley básicamente se está debilitando mucho al Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial ya no va a tener la misma capacidad de defender nuestros derechos de lo que ha tenido hasta ahora. Va a ser, digamos, va a ser desde el poder donde se va a decidir qué es legal y qué no es legal. Hernán, te agradezco esta oportunidad de platicar. Cierro preguntándote, a reserva de lo que desees agregar, si a estas alturas, luego de lo que publicaste y las reacciones adversas o positivas que has recibido, si te sientes más desilusionado y más triste o menos. Eh, no, me siento desilusionado y triste, obviamente. Estoy triste, Julio. La verdad, estoy triste, estoy preocupado. De repente un poco de culpa de haber defendido con tanto ahínco este proyecto y no de una forma más crítica, quizás desde antes. Estoy seguro además que esto va a tener consecuencias, o sea, yo creo que a mí se me van a cerrar espacios, yo creo que van a premiar a la gente que dice lo que les conviene y lo que quieren escuchar, y esas son las personas que van a tener espacios en los medios, porque a ver, Julio, no nos hagamos tontos. Muchos de los espacios que se han abierto para la gente 4T en medios públicos y privados son negociados desde el propio poder, o sea, son cuotas que se les condicionan. A ver, te voy a dar financiamiento para publicidad, pero pues no me pongas a este, no me pongas al otro, ponme a este otro. Y quieren Tanto así, gente Hernán, crítica. o sea, No dando quieren a un, publicidad, ¿sí? no quieren a un simpatizante crítico, quieren a simpatizantes, a críticos que casi sean publicistas. Y obviamente yo no soy eso ni quiero ser eso. ¿Tienes algunas pruebas, indicios fuertes de esta negociación por cuotas para instalar opinantes 4T a críticos en medios, Hernán? Mira, yo creo que se ve, la hemos visto a lo largo de los años. O sea, yo creo que mientras defendía con mucho más ahínco y fervor los proyectos, la Agenda 4T y a los personajes de la 4T y no cuestionaba a Julio Scherer y etcétera, tenía muchos más espacios de los que tengo hoy. Pero no quiero hablar de mí porque ese no es el punto. Yo sí creo que hay muchos casos, hay que hacer un análisis casuístico y vamos a ver que eso pasa mucho. Entonces, pero yo la verdad ahorita me siento en un momento en el que para mí es importante decir lo que pienso, porque sí creo, Julio, que aquí se rebasó un límite. O sea, yo sí creo que aquí, que la madrugada del 11 de septiembre, la 4T rebasó una línea, cruzó una línea que ojalá sea que no sea un camino sin retorno. O sea, no sé, también hay que esperar y ver qué va a pasar, ¿no? Yo tengo mucha esperanza en Claudia Sheinbaum. Yo creería que ella no tiene el proyecto autoritario que López Obrador está queriendo dejar como herencia, porque además la misma semana también dio indicios pues, de que está buscando de alguna manera seguir influyendo en muchas decisiones que se van a estar tomando aquí. Y pues ahora sí que pobre Claudia, porque también le están quitando el poder que ella tendría pues, si no estuviera, por ejemplo, Andy en el lugar en el que va a estar, ¿no? Yo creo que hay que decir eso también, Julio. No te escucho. Perdón, sí. Ahora, ¿Ves indicios de un maximato? no, mira, ese es el lenguaje de los opositores, sensacionalista, que no veo. Mira, más bien veo a un López Obrador que lleva toda su vida en esto, 50 años luchando como luchador social, y no está tan fácil dejar el poder. O sea, yo me pongo un poco en sus zapatos y todos los días, desde la mañana hasta la noche, viviendo de eso para eso, debe ser muy difícil de repente decir,
me voy a la chingada a escribir libros. O sea, yo me pongo un poquito en su lugar y debe ser difícil dejar el poder. Ahorita hay indicios de que no lo quiere dejar del todo, pero pues será un proceso, ¿no? Yo creo que hay que ir viendo cómo va a ir evolucionando el propio AMLO. Pero pues sí le debe costar, sí le debe costar. Y Claro. en el camino pues está perjudicando a Claudia porque la dejaría pues con cierta debilidad a pesar del resultado, del magnífico resultado que obtuvo en las elecciones, pues porque bueno, ya le pusieron a los coordinadores parlamentarios, que no es gente que le responda a ella. Tenemos un gabinete paritario donde básicamente él puso a la mitad de los secretarios y Claudia a la otra mitad, digamos, para decirlo claramente. Le va a dejar al hijo, que no digo que no sea un tipo talentoso, Andy, pero digamos, lo va a dejar ahí, pues no podemos negar que ahí está dejándole una suerte de cuña a Claudia Sheinbaum y alguien que, pues, que quizás quiera ser presidenciable o no en 2030, pues muy pronto para saberlo, pero tampoco podemos descartarlo. Ujú. Bien, Hernán. Gracias. Solo cierro ya. Prometo que es la última pregunta. Esa desilusión y tristeza por lo que está pasando actualmente, ¿tienes también desilusión y tristeza de Claudia Sheinbaum? Fíjate que tengo mucha esperanza en Claudia. A mí me parece muy lista, pero y con una visión de país que yo comparto. Yo te diría que incluso tengo una afinidad con Claudia hasta por el tipo de escuela en la que ella estudió, su historia, venir del movimiento estudiantil. O sea, yo creo que ella es genuinamente una mujer de izquierda y en eso pues obviamente tengo mucha coincidencia. Creo que se está moviendo en un margen de maniobra muy complicado. No está fácil para Claudia lidiar con un gigante como es López Obrador, que pues, no está dando indicios de querer dar un paso al costado y tampoco se puede pelear con él. Yo estoy seguro que esta reforma judicial a Claudia en el fondo no lo va a decir, pero yo estoy seguro que esta reforma judicial a Claudia no le cayó bien ni no le gusta, pero pues se la tiene que, ahora sí que pues medio que se la tiene que tragar, ¿no? Entonces, Ujú. pues tengo más bien empatía hacia Claudia, trato de comprender la situación en la que está y no debe Ujú. ser fácil, ¿eh? No debe ser Claro. fácil. Bien. Pues Hernán, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y lo seguiremos haciendo un poco más adelante. Gracias, Al Hernán. contrario, gracias como siempre, Julio.